Bueno, nuevamente estamos en contacto para tener el honor de engrosar las reflexiones de este encuentro internacional, porque se han empeñado nuestras hermanas de la congregación, de la misma congregación de Santa Faustina. Entonces, muy honrados en este Adviento y en el marco también de la lucha contra la aprobación de esta ley inicua del aborto, vamos a pedir que el Señor nos ilumine con las luces del Espíritu Santo, invocando su acción. Recemos entonces al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar lo que es bueno, saber lo que es recto y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos acá en Casa Betania y tenemos como marco este gran apóstol, que es el cura Brochero, que parece emerger de esa pared de madera y se intitula La última misa del padre Brochero. Entonces, si yo le doy un poco el paso, entonces ustedes ahí van a advertir que lleva, como antiguamente hacían los sacerdotes, y es una figura de cuerpo entero, ¿no? Que si yo lo puedo ver un poquitito más, ahí está el cura Brochero, en la última misa de el cura Brochero. Y atrás esta hermosa imagen de Santa Faustina, característica del Centro de Espiritualidad aquí en la Falda, hecha en Mendoza para nosotros, que ostenta el icono, es verdaderamente una imagen muy bien lograda, acá del Centro de Espiritualidad en Casa Betania, La Falda, Córdoba. Bien, en este encuentro virtual habla el mundo de mi misericordia. Los padres me dijeron una reflexión acerca de la misericordia en el contexto que nos está tocando vivir. ¿Y cuál es el contexto que nos está tocando vivir en estas circunstancias? Obviamente tenemos un mundo que de un momento a otro ha cambiado. No podemos dejar de asombrarnos de la acción de Dios sobre la historia. No podemos decir, bueno, que ha venido una gripe, que sabemos que hasta cierto punto no es que ha venido, sino que nosotros le hemos traído, ¿no? Me imagino, ahora lo digo, como los malos pensamientos, que la moralidad es ver si el mal pensamiento viene volando o si nosotros por ahí vamos a pillar un mal pensamiento por las cosas que hablamos, vemos, lo que sea. Entonces, esto es una de las moralidades del mal pensamiento, si es venido o traído. Entonces, la moralidad del coronavirus, si ha sido emergido como fruto de los procesos naturales o si ha sido inicuamente elaborado dentro de los laboratorios de aquellos que en este momento creen que pueden dirigir la historia y están utilizando precisamente este recurso detrás de sus siniestras, oscuras y terribles intenciones, de las cuales la reflexión que vamos a hacer es precisamente, bueno, lo adelantemos un poco. Siempre decimos que cuando aquellos que crucificaban a Cristo pensaban que lo estaban manejando el mismo Dios, ellos contribuyen al plan de Dios. También Santa Faustina dice, todos contribuyen al plan de Dios. Aún aquellos que no saben lo que hacen o creen que están haciendo la suya, también ellos están contribuyendo a que el plan de Dios precisamente se implemente, se verifique en la historia.
¿Por qué es importante entonces esta reflexión que hacemos en el marco del Adviento, en cuyo curso ya estamos, y ya bastante avanzado, ¿no? Porque las grandes espiritualidades, y yo me refiero a las contemporáneas, necesariamente tienen que tener una palabra acerca del curso de los acontecimientos. Me refiero a la espiritualidad de Fátima y a la espiritualidad. Además, el título dice precisamente, habla al mundo de mi misericordia, al mundo que está envuelto en las circunstancias epocales del desenvolvimiento de la historia, acorde a cómo se va a ir vanando, cómo se van desarrollando los acontecimientos. Entonces, la de Fátima, la Virgen que vino a nuestra Madre, que vino del cielo a la tierra, a darnos su palabra. Y esto es tan importante, que en un estudio hecho por la Universidad Católica de Milán hace no mucho tiempo, determinaron que lo que más ayudaba para la fe de las personas, para aquilatar, afirmar, consolidar la fe, eran las apariciones marianas, por cuanto que era una explicación en la cual aquellos acontecimientos donde parece que el potro de la historia se ha encabritado y Dios ya no maneja las riendas de la historia, no, todo estaba previsto. ¿Qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando le decía a los apóstoles que iba a tener que ser capturado por manos de sus enemigos, que lo iban a prender, que lo iban a torturar y que lo iban a matar? Entonces el Señor había querido decirle todo esto precisamente para que cuando ocurra no crea que había un fracaso, sino que se estaban cumplimentando los planes de Dios, y los planes de Dios son siempre sorpresivos. Ya estamos cerca del nacimiento y nosotros nos hemos acostumbrado a cantar villancicos, a hacer el pan dulce y todo lo demás, pero en aquella época decía, ¿cómo es posible que un Dios nazca tan pobremente? Esa es una postura ridícula y atea, es una fantasía extraviada, es una estrafalariedad. ¿Para qué vamos a decir de la muerte del Señor en la cruz? Porque con la muerte del Señor en la cruz, decían los judíos, Dios no puede morir como un delincuente. Es sumamente escandaloso. Era tan escandaloso la muerte en la cruz de nuestro Señor que nosotros la cruz la ponemos con tanto sano y legítimo orgullo en los campanarios, en los pechos, en las salas, en las aulas. Pero al principio no se dibujaba ni siquiera la cruz, porque era el signo de la peor ignominia, de haber tenido la muerte más afrentosa y vergonzosa posible e imaginaria. Así que nosotros tenemos que contextuarnos en los escenarios de época para ver que así como festejamos tan gozosa y simpáticamente el nacimiento del Hijo de Dios, y cómo en Semana Santa honramos ese amor que nos ha sido dado y así manifestado en la cruz, a la humanidad le costó mucho tiempo clasificar ese acontecimiento y asumirlo. Entonces nosotros ya lo tenemos asumido, pero no pensemos que haya sido tan fácil. Ha sido fruto de toda una reflexión y una vivencia que se ha ido dando, como todas las cosas de Dios, que no acelera los procesos. Estamos entonces diciendo cómo, en definitiva, tenemos que tener una visión histórica. Estamos en esta reflexión de Adviento, en esta reflexión conjunta del retiro de misericordia en medio de la crisis de la pandemia. Entonces hay que tener una reflexión histórica, y en la Universidad de Milán hablábamos de que precisamente decían que las apariciones marianas reafirmaban la fe más que el Papa, más que la Eucaristía, más que el Catecismo, más que los grupos, así en el conjunto general de la población, porque las personas decían, bueno, la Virgen ha venido a alertarnos que todo lo que está ocurriendo no son cosas antojadizas, que precisamente existen, tanto en cuanto están allí, y al estar allí todas esas cosas antojadizas
a nosotros nos indican de que parece que el cristianismo está siendo derrotado. No, el cristianismo no está siendo derrotado. Cristo, cuando estaba en la cruz, no es que era derrotado por sus enemigos, sino que ellos, sin darse cuenta, estaban cumpliendo el plan de Dios. También ahora, todas estas cosas terribles, que cuando uno observa la situación de la iglesia y observa la situación del mundo, ya les adelanto una cosa, ¿no? Por ejemplo, han estado hablando las hermanas polacas, con que tenemos nosotros el hábito, y ya usaba en esa época Santa Faustina, que lo estoy señalando con mi índice de la mano derecha. Los polacos nunca habían tenido, y este año por primera vez lo han tenido, igual que los chilenos y los norteamericanos, también franceses, españoles, y aquí en la misma Argentina ocurrió allá ahora me estoy acordando en este momento, en la parte del Bolsón, y hasta final de año pueden ocurrir también otras cosas, ¿no? Los polacos han tenido que ver cómo por primera vez han entrado a la iglesia, han denostado las ceremonias sagradas, han ensuciado imágenes, y un pueblo católico que nunca, aun aquellos que no comulgaban con las cosas de la iglesia, habían tenido la audacia, la temeridad de manifestarse en público de los sentimientos de sus connacionales, que son medularmente católicos. Es primera vez en la historia entonces que nosotros veíamos eso, y ahora lo que estamos tratando de ver en esta reflexión muy acorde al tiempo litúrgico que vivimos. ¿Por qué? Porque el tiempo litúrgico del Adviento es el tiempo que dice cómo es que Cristo vino por primera vez acorde al vaticinio de todos los profetas, y cómo ya está vaticinado que Cristo va a volver por segunda vez. Y acá adelantemos entonces el hilo conductor de nuestra reflexión, que precisamente nos dice esto que Santa Faustina nos indicó, y que muy astutamente en la última jornada mundial de Cracovia de los jóvenes, ahí estaba el epicentro de Cracovia, donde dice: de Polonia saldrá la chispa que preparará al mundo para la segunda venida. ¿Entendemos? Y qué hermoso, ¿no? Estamos preparándonos para la primera venida, en el recuerdo de la primera venida, pero también estamos nosotros evocando o recordando que Jesús ha de venir por segunda vez. Y todos aquellos que nos combaten severamente y que van introduciendo a la humanidad en esto, bueno, vayamos adelantando la charla. ¿Qué ha pasado este año? De un momento a otro hemos perdido las libertades individuales. Hemos perdido la independencia, que no es lo mismo que libertad, porque ya dependemos de los subsidios, ya no dependemos de nosotros mismos, dependemos de la ayuda que ellos quieran darnos y que han ido dando, para que no sea, que aquí en Argentina se llamaba el IBE, si no me equivoco, que iban dando ayuda estatal a través de una emisión descontrolada que va a provocar una hiperinflación y una crisis, porque bueno, el 21 va a ser el epílogo del 20, si está no es que en el 21 y el 22 se va a solucionar nada, las cosas se van a ir agravando de un modo bastante preocupante. Y entonces nosotros estamos viendo de que las grandes devociones siempre tienen utilicemos la palabra, una filosofía y una teología de la historia. Nosotros somos hombres que estamos situados en medio de un contexto histórico que nos corresponde vivir. Entonces, al estar situados en medio de un contexto histórico, como decíamos, nos corresponde vivir, tenemos que tener una explicación. Por eso en la Universidad de Milán decía que las apariciones marianas era lo que más fortalecía la fe de la gente, porque la gente, al ver que la Virgen se ocupaba en muchísimas apariciones, sobre todo la aparición de Fátima y ahora de Medjugorje, de hacerse presente, entonces todo dice lo que está pasando. No son sorpresas, son cosas que ya estaban determinadas por Dios, y todo lo que Dios determina tiene carácter salvífico y para nuestro bien, por más que, así como en la cruz parecía que todo era una catástrofe, que verdaderamente las cosas estaban terriblemente complicadas, pero no es así. No es que las cosas están terriblemente complicadas, sino que Dios, a través de todo eso, va produciendo la salvación de todos nosotros.
Entonces, estamos viendo que haber perdido la libertad individual, que bastante yo me acuerdo cuando predicaba los casamientos, yo decía que en el casamiento libremente dejamos ser libre, y la libertad es un don tan sagrado, tan preciado, que muchos esclavos, me refería a algunos famosos esclavos griegos, habían preferido perder la vida y otros perder un miembro corporal para ganar la libertad, se arrancar una mano. Son cosas que verdaderamente asombran y espeluznan, pero la libertad es un bien supremo. El individuo es fundamentalmente libre. Nos han robado la libertad detrás de la excusa sanitaria. Yo estaba conversando aquí en Betania con una persona que me decía cómo ha sido el desarrollo de la crisis sanitaria. Ha muerto en la falda un viejito de 85 años, parece un paraíso dejar todos los jóvenes sin clase, toda la industria turística fundida, porque se muere un viejito de 85 años. Si alguien me explica qué lógica tiene, la única lógica es provocar una debacle económica para terminar de dominarnos, ya quitándonos la independencia de depender nosotros del trabajo honesto en nuestras manos, sino depender de la dádiva de aquellos que nos van a manejar precisamente a través de eso, y lo que se viene ahora en el 21, más el tema de la vacuna. Y hemos perdido el culto a Dios. ¿No? ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que tener la valentía de plantearnos que la densidad, a ver, la densidad de este acontecimiento no es una gripecita, esto que los periodistas hablan, que ellos son fautores de mentira y engaño, porque están pagados para decir y recitar el verso, si no, lo sacan de encima del canal, a veces saben, pero tienen que prestarse a difundir esta cosa ambigua, para llamarlo de una forma caritativa. Entonces, todo este esparcimiento de mentiras, precisamente, nos lleva a que hemos perdido la libertad, hemos perdido la independencia, hemos perdido el culto. ¿Qué significa haber perdido el culto? Bueno, es una cosa gravísima, no sé si lo hemos advertido, porque lo primero que Dios nos enseñó en la divina revelación es un día a la semana dedicarlo a la alabanza de Dios, porque si en el descanso sabático, si nosotros no alabamos a Dios, ¿qué hacemos? Bueno, estamos enderezados a maldecir. Santo Tomás dice que el lenguaje de los réprobos es la blasfemia y el lenguaje de los redimidos es la alabanza. Han descubierto la maravillosidad de Dios y estamos llamados a adorar o a idolatrar. La idolatría puede ser en definitiva la idolatría de la mascota, cuando le dedicamos un poquito más de tiempo y de afecto a ese ser que debería estar al servicio nuestro y nosotros nos ponemos al servicio de ese pequeño ser, como son las mascotas. ¿Sí? No es una idolatría terrible, pero sí es un desajuste espiritual que desequilibra nuestra personalidad. Y esta pandemia ha ido produciendo distintos desequilibrios, cuántas familias desunidas, cuántos divorcios, porque no estamos hechos para que nuestra casa sea una cárcel. Miren, por el sacramento del matrimonio, estar casado significa estar en una casa. ¿Y de dónde nos saca la casa? De la calle. La persona que no vive en la casa vive en la calle. Entonces, estar casado significa que la casa nos sustrajo de la calle. Pero la casa no es una cárcel. Hay dos peligros: que la casa sea una cárcel y que la calle sea una casa. Entonces, miren qué interesante. Hay dos peligros. Repitámoslo, nunca se me había ocurrido, me lo estoy diciendo para mí mismo. Que la calle sea una casa y que la casa sea una cárcel. La casa es la casa donde nosotros venimos, nos reciclamos y volvemos. Entonces, en esta pandemia, la casa ha terminado siendo una cárcel y eso ha provocado muchos problemas: divorcios, suicidios, depresiones, se han fundido en la incertidumbre. Hoy lo único cierto es lo incierto. A ver, la densidad, la palabra esta que estábamos utilizando de los acontecimientos, hace que lo que estamos viviendo tenga más importancia y gravitación, y tenemos que verlo así, porque si no estamos descontextuados históricamente. Miren lo que voy a sostener, creo que es audaz, pero yo estoy convencido: más importante que la caída del Imperio Romano, la cual finalizó la Edad Antigua,
que el descubrimiento de América, con el cual finalizó la Edad Media, y que la Revolución Francesa, con la cual terminó la Edad Moderna y comenzó la Edad Contemporánea. Entonces ahora estamos terminando la Edad Contemporánea, metiendo en ese posmodernismo y de mano precisamente de algo digitado que nos va llevando a que el ser humano tenga que ser controlado por la vacuna y luego la parte económica por un chip. Entonces, y a todo esto que dice la devoción que ha venido Santa Faustina a darnos. Y nos dice maravillosamente, así como Fátima dice al final, mi inmaculado corazón triunfará, dice, de Polonia saldrá la chispa que preparará al mundo para la segunda venida. Que cuando nosotros vemos esta afirmación de nuestra espiritualidad, en el momento que lo dice era una audacia porque la gente todavía no sabía lo que era Polonia. Polonia la habían rearmado porque durante más de un siglo y medio, por más que en algún momento fue un enorme imperio que llegaba del Mar Rojo al del Mar Negro al Mar Báltico y abarcaba Ucrania, etc. Luego, los rusos, los prusos, es decir, los alemanes, Prusia y Austria, la habían fagocitado y habían dibujado el mapa se habían desdibujado el mapa de Polonia. Así que cuando Santa Faustina dice de Polonia, Polonia era casi una novedad. Polonia existe desde el año 1918, que es fruto de la Primera Guerra Mundial. Hasta el 1918 no estaba, y en 1920 los rusos intentaron borrarla del mapa de vuelta, y ahí fue el famoso milagro del Vístula. Pasaron un añito más, excepto ya Santa Faustina, dice, de Polonia saldrá la chispa que preparará al mundo. Por supuesto, la devoción no estaba todavía desarrollada, Santa Faustina no estaba puesta en toda la dimensión espiritual que estará recién puesta con su beatificación y canonización. Y la devoción a Jesús misericordioso, cuando ya la Iglesia la asumió aún como una festividad litúrgica, que fue una instancia posterior, ¿no? Pero en ese momento decir una afirmación que ahora nosotros la tomamos como muy natural, porque decimos, sí, está Juan Pablo II, está Santa Faustina, está la devoción. En ese momento no había ninguna de las tres cosas y Santa Faustina tenía la convicción de decirla porque tenía el sustento de todo lo que Jesús le estaba diciendo y ella era absolutamente fiel a lo que Jesús le iba transmitiendo y que nosotros en este momento afirmamos como cierto, es iluminador, porque nos permite ver esta vicisitud. No podemos nosotros observar esta vicisitud como si fuese cualquier cosa. Estaríamos precisamente nosotros muy equivocados si creyésemos de que esto del coronavirus es una cosita y, claro, muchos dicen volver a la normalidad. ¿Qué es volver a la normalidad? Es volver a esa vida pagana que estábamos llevando. El Occidente se había paganizado. Y digámoslo con lo que esto representa. ¿Por qué los musulmanes se sienten superiores? Porque dice, si ese pueblo se viste de esa manera que se viste, o se desviste, no puede ser una religión verdadera. Y ellos están convencidos de que Europa será de ellos, porque ellos se dan cuenta de la debilidad espiritual de Europa, que no quieren tener hijos, que por eso están ellos, que se han vuelto, que no tienen nada que ver con lo que sus monumentos de alguna manera predican e implicitan, que ha sido toda la gloria del occidente cristiano, las catedrales y todos los vestigios del arte asombroso en lo escultórico, musical, pictórico, etcétera, sino que ellos ven gente adormecida en la comodidad de creer que han venido simplemente a pasarla bien y no a desarrollar una misión grande como es la vida de Santa Faustina y como es precisamente la devoción que nosotros tratamos de inculcar con todos los principios. Entonces, estamos en el tiempo del Adviento y el tiempo del Adviento nos llama a una reflexión histórica. La reflexión histórica es importantísimo porque si nosotros nos descontextuamos, quedamos confundidos, perplejos, nos mareamos, no sabemos para dónde ir. Entonces tenemos que ver que así como el cristianismo ha ido viviendo y desarrollando una teología, una filosofía de la historia para situarse en los contextos históricos que le corresponde vivir a cada generación, la nuestra, con la guerra mundial, con la guerra fría, que podíamos nosotros en cualquier momento amanecer en un mundo transformado en cenizas, muerto de frío, porque se había deflagrado
una guerra atómica. Entonces, en medio de las incertidumbres y las vicisitudes que hemos vivido, esta devoción ha venido a decirnos que de Polonia saldrá la chispa que preparará el mundo para la segunda venida. Y también nos dice que en algún momento se verá una cruz en el cielo, con los orificios. También esta devoción nos dice que los ángeles tiemblan estupefactos cuando alcanzan a descubrir los edictos de la justicia, es decir, que el día cuando se acabe el tiempo de la misericordia, que es tan generosa la misericordia de Dios, basta mirar esa imagen que ustedes la tienen detrás del brazo de Santa Faustina, que está a mis espaldas, pero basta entonces mirar cómo Dios nos da tantas gracias, cómo Dios nos tiene tanta paciencia, pero el día que todo eso sea insuficiente para nuestra conversión, vendrá a brillar la justicia. Y pensamos que este momento que estamos viviendo, este momento histórico, no es un momento análogo, como recién decíamos, a la caída del Imperio Romano, al descubrimiento de América o a la Revolución Francesa, que dan inicio a las distintas etapas de la historia de los hombres, sino que es un movimiento que se apareja a la creación del mundo, a la redención de Cristo. Y bueno, utilicemos la palabra que dice la Virgen, al final mismo todo corazón triunfará. Y esta de Polonia saldrá la chispa que preparará al mundo para la segunda venida. Segunda venida, estamos la primera venida en Belén, la segunda venida en gloria, poder y majestad. Y esta es la devoción. Entonces, y de esa manera nosotros nos vamos explicando como todos estos recursos de la misericordia, porque cuando ya la misericordia no pueda brillar, tendrá que brillar el bien de la justicia, porque la justicia es precisamente que toda la cosa será puesta en su lugar. La misericordia es que Dios permite que algunas cosas no estén en su lugar, porque espera que terminen las cosas siendo puestas en su lugar. Y la justicia es cuando ya nosotros no utilizamos la misericordia para poner las cosas en su lugar, ahí viene la justicia que definitivamente pondrá las cosas en su lugar. De tal manera que no es un viva la pepa, que Dios permite cualquier cosa, que se olvida de las leyes que ha dado y que no le queda más remedio que hacerse el tonto, no. Dios no tiene una enorme paciencia, pero Él quiere precisamente que las cosas estén en su debido lugar, para que nosotros utilicemos su gracia salvífica precisamente para santificarnos y para ser aquellos artífices de ese mundo de gracia y santidad y no vivir este mundo tan deficiente acostumbrándonos a esta vida súper pagana y ansiando esta vuelta a la normalidad que es para vivir como paganotes, sino para resucitar el sistema de una cristiandad hoy por hoy desdibujada aún como ideal. Entonces el Señor, en medio de tantas cosas que nosotros hemos tenido que estar viendo, como les decía, este año hemos visto en Estados Unidos cómo el Antifa sacó ese movimiento, ha quemado iglesias, a San Junípero Serra, ha destruido imágenes. En Chile, ahora hace poco se quemó se quemó la puerta de la catedral de Antofagasta, habiéndose quemado iglesias importantes en Santiago. Creo que también en Santiago hace poco se acaba de incendiar un templo, y nada menos que en la Polonia cristiana, ¿no? También así hechos esporádicos en Francia, Argentina, Italia y otros que no aparecen, y aún templos cristianos que no son católicos, pero son menos graves, porque esos otros templos no tienen Eucaristía. Muchas veces en estos templos hay profanación de la Santísima Eucaristía, donde Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, como el robo de hostias consagradas para que se hagan misas negras, ¿no? Esos ultrajes verdaderamente alevosos contra Dios mismo, real, vivo y presente en la Santísima Eucaristía. Entonces estamos viviendo un momento con la crisis esta que comienza en 2020. Ellos mismos dicen de que ha ido hasta que se ponga la vacuna, son 3 años más, pero evidentemente que están diciendo que esto va para más, pero se va a ir, lo que no dicen es que se va a ir agravando con muchas otras cosas que ellos lo tienen fríamente calculado. Y lo que nosotros le decimos a ellos es de que ellos habrán calculado, pero Dios utilizará todo eso para
que se cumple el mensaje de Fátima. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará, y el mensaje de Santa Faustina, que tiene una gran connotación histórica. Estamos viendo que esta devoción contiene precisamente una visión histórica que a todos nos tranquiliza, porque al final mi Inmaculado Corazón triunfará. También en los evangelios que hemos estado leyendo al final del ciclo peranual, antes de comenzar el Adviento, decía: cuando todas estas cosas sucedan, y se levanten la cabeza, porque está por llegar la liberación. Así que toda esta cosa nosotros tenemos que verla como muy positiva, porque ya Dios querrá Él mismo llevar adelante el triunfo de Cristo Rey, y eso que decimos en cada Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino de verdad, justicia y amor. Y esto que en la misa decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. A proclamar el reino de verdad en medio de un reino donde estamos viendo acá en Argentina con el tema del aborto, como se quiere en contra de una gran voluntad popular. Pero seamos sinceros, también las futuras generaciones ya están insensibilizadas a todas estas cosas, porque han sido criados ya muy pagados. Así que nosotros todavía, qué triste utilizar la palabra todavía, significa que tenemos pocos restos. Nosotros en gran medida sabemos de lo inicuo, de lo sumamente maligno y totalmente satánico que supone el aborto, pero los otros ni les va ni les viene, porque no tienen ningún aprecio a la vista y están munidos de una ideología que nada tiene que ver con lo que Dios quiere y con aquello en lo cual nosotros hemos sido educados, gracias a Dios, y formados. Entonces, en medio de tantas cosas y los ataques para la familia, que son múltiples, que evidentemente que se están manejando arquetipos, modelos, ellos dicen, se manejan nuevos paradigmas, la palabra que utilizan es paradigma, ¿no es cierto? Ellos están viendo de que una humanidad que viene son los individuos como el diablo, aislado, sin familia. Dios vino a vivir una familia, el diablo no tiene familia, y ellos quieren que vivamos como un diablo, sin familia, cada uno solo, y cada uno viene cuando quiere, si lo dejan venir, porque al final de cuentas en la sociedad que vivimos, cada uno de nosotros somos supervivientes de un aborto, porque todo lo demás lo han liquidado con el aborto, y después, como le oprimen las libertades, etc., no hay más remedio que cometer el suicidio, para que cada uno se vaya, no cuando Dios y la vida lo traen y llevan, sino como cuando cada uno, como fuese un Dios, determina a través de esta palabrita tan engañosa, la eutanasia, y tan engañosa porque ahora para paralizar y destruir todo dice: sabemos las vidas, pero no lo hacen con el aborto, y cuando venga la eutanasia evidentemente se entrarán en contradicción, porque no les interesará matar lo que ahora dicen que quieren cuidar. En la más grande de la hipocresía. Bueno, pero todos estos son los elementos que tenemos que juzgar nosotros para ver cómo estamos viviendo un momento histórico que, lejos de asustarnos, tenemos que verlo como que se está esclareciendo, se está desenmascarando todo. Ya Cristo más que nunca va a cumplimentar el triunfo del corazón inmaculado de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y cómo todo esto tiene como epílogo y el poder dar testimonio de Cristo. Entonces todas estas cosas suceden para que nosotros seamos testigos de Cristo. Qué honor y qué orgullo ser testigos, como toda la gente que han marchado multitudinariamente en las marchas contra el aborto, para decir que gran parte del pueblo repulsa visceralmente esta visión tan contradictoria, tan cuestionable de las posturas que nos colocan, y esto nos habla entonces de una reflexión en la cual nosotros estamos diciendo que lo que está pasando se enmarca en una lectura de teología y filosofía de la historia. Así como Cristo vino, y vamos a festejar unos días en Belén, cumplimentándose los vaticinios proféticos, todo lo que está pasando, esta devoción de Fátima y de la Divina Misericordia nos dicen, acorde también a todo lo que sabemos por la Sagrada Escritura, que la densidad de acontecimientos que hemos vivido en este año 20, que lentamente está acabando, le da validez a esta espiritualidad. No es una mera devoción que nosotros tenemos que tener como fruto de una piedad personal, sino que es aquello que ilumina nuestra inteligencia para que advirtamos, para que sepamos
de que Dios está actuando maravillosamente en nuestro mundo, a pesar de que se ha destruido tanto y de que aquellos que han pergeñado planes tan audaces, tan malignos, no hacen otra cosa sino servir y ser instrumentos de la providencia de Dios, como aquellos que clavaban a Cristo y que no se dan cuenta que ellos que están crucificando la cristiandad, el pecado contra el Espíritu Santo, porque la cristiandad se formó por hoy, estamos en tiempo del Espíritu Santo, pero Dios querrá que esa cristiandad se purifique absolutamente y de allí renazca ese mundo nuevo que todos anhelamos. Entonces, así como la Virgen de Fátima permite saber que las cosas que suceden no es que inexorablemente el cristianismo se esté debilitando, sino que es una prueba grande esta que sabemos por León XIII y por la Biblia que se le va a dar poder a Satanás para actuar al final, y León XIII puso el exorcismo de San Miguel Arcángel, porque durante un tiempo largo se le dio todo poder para vapulear la iglesia y vemos todos los problemas que ha tenido la iglesia en estos últimos tiempos. Pero la Virgen nos vino a tranquilizar y a decir, al final mi Inmaculado Corazón triunfará, y Santa Faustina nos dijo, de Polonia saldrá la chispa que preparará al mundo para la segunda venida. Los acontecimientos se han puesto densos, así que, como nos dice la palabra de Dios, cuando estas cosas suceden, levanten la cabeza porque les está por llegar la liberación. Felices Navidades a todos y levantemos la cabeza porque, como nos dice nuestra queridísima Santa, nos está por llegar la liberación. Gracias te damos, Dios omnipotente, por todos los beneficios recibidos de tu mano generosa y providente, ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tantas cosas que tiene el hombre si las supiese utilizar, que Dios ha sido muy generoso en dotarnos con una inteligencia. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pero me detengo en cómo Jesús trataba al sacerdote. Dile al amigo de mi corazón. Los sacerdotes son amigos del corazón de Cristo por el sacramento que han recibido. Dios te salve María, llena eres de gracia. Adoramos, te glorificamos, te adoramos, te adoramos.